me da mucho gusto saludar esta mañana, siendo las 7 de la mañana con 52 minutos, a el periodista Jaime Maussan. Jaime Maussan, como usted sabe, pues dedicado durante muchos años a la información, pero se ha especializado en temas que tienen que ver con los ovnis y todo esto que siempre llama la atención. Y para nosotros es un gusto volver a saludar a Jaime Maussan. Jaime, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos pendiente de tu trayectoria, de tu trabajo y de las pues reportajes que siempre sorprenden a todo el país. Ahora, la novedad o cómo poder interpretar este tema de las esferas misteriosas que aparecieron en el aeropuerto de Manchester. Ahora sí que no Manchester. Sí, es un caso muy importante, dado que las imágenes fueron captadas por pilotos que se encontraban en la cabina de sus aviones. No hay duda de la autenticidad del suceso. Una esfera relativamente grande de entre 1 metro y 2 metros fue observada cómo descendía en las pistas del aeropuerto de Manchester mientras había aviones que estaban pues a punto de despegar. El caso ocurrió en junio. Fue presentado en un sitio llamado Pilot Bigelow, que curiosamente después de haber dado a conocer el caso, no sabemos si fue bloqueado o por decisión personal fue retirado. Es decir, después de dar a conocer este caso, aparentemente habría sido censurado, aparentemente vinieron represalias y tuvo que salir del aire, pero el caso ahí se quedó. Jaime, estos temas de los avistamientos y demás, en alguna oportunidad que tuve otra, pues valga la redundancia, oportunidad de entrevistarte, comentamos acerca del tema de Ciudad Pemex en Tabasco, estas apariciones que tuvieron estos fenómenos en este pues espacio territorial del país. ¿Por qué se dio esto y cómo interpretar este tipo de situaciones? Hace unos días, y esto nos orilló a comunicarnos contigo, apareció una especie, pues sí, de ovni, porque muchos pensaban que era prácticamente la luna, y realmente no era eso, porque nos mandaron imágenes donde estaba la luna y lo que aparecía similar se estaba moviendo y desapareció. ¿Cómo entender estos fenómenos? ¿Cómo creer que son reales? Un momento muy importante, por dos razones. Por un lado, existe un intento de desclasificación en los Estados Unidos. El Congreso ha venido realizando diferentes audiencias públicas donde se han presentado personajes de alto rango, casi todos de la milicia, y han declarado que Estados Unidos tiene naves, tiene cuerpos, los ha recuperado, desarrolla la retroingeniería. Eso es por un lado. Pero por el otro, y esto ha venido sucediendo en los últimos 2 años, pero específicamente también las últimas 2 semanas, se han visto muchos objetos en bases militares de los Estados Unidos. Ocurrió en Langley, en Virginia, ¿no? Acaba de suceder nuevamente en una base militar de Arizona, y al mismo tiempo estaba sucediendo en 3 bases de los Estados Unidos en Inglaterra. Me parece que de las 3 bases, 2 de ellas con capacidades nucleares. Se trata de un mensaje, una advertencia, una señal. ¿De qué estamos hablando en ese sentido? Recordemos que el 19 de diciembre del 2018, un tetraedro de más de 200, 300 metros de diámetro se posó apenas a 300, 400 metros de altura sobre el Pentágono de los Estados Unidos. El mismo tetraedro que había sido observado, y ahí están las imágenes, sobre el Kremlin, y además se presentaría más tarde en Alemania, sobre el Congreso de Alemania, y en China en el 2021 se presentó en el distrito financiero de Shanghái. O sea, son advertencias, son señales, Gerardo. ¿De qué se trata lo que estamos viviendo?
¿Es por el momento? ¿Es por la guerra nuclear? Es realmente de llamar la atención. ¿Con esto? ¿Con esto en algo o no? ¿Perdón? ¿Tiene que ver el cambio climático algo Puede ser, con todo puede esto? ser. Pues desde luego, si la mayor amenaza que enfrenta la humanidad es el cambio climático, aunque hay negacionistas como Donald Trump que amenaza con destruir todas las medidas que están desarrollándose en Estados Unidos para tratar de atenuar este cambio climático, como reducir la emisión de dióxido de carbono y aumentar las energías limpias. A pesar de eso, pues el cambio climático es sin duda alguna, la mayor amenaza al futuro de la humanidad, ¿no? O sea, si continúan las sequías, si continúan las inundaciones súbitas, los huracanes tan intensos, todos esos elementos algún día se pueden volver en contra del ser humano y afectar de manera muy considerable a nuestra civilización, por ejemplo, en la producción de alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que es un todo, es un cúmulo y que lo que está ocurriendo. Mira, apenas el 26 de noviembre en Washington nuevamente se pusieron sobre el Congreso al menos 5 ovnis sobre el Congreso. Ahí están las imágenes, fueron dadas a conocer, hay videos, hay fotografías, ¿no? Entonces creo yo que están dando un mensaje pues contundente a la humanidad de que tenemos que detener las guerras que estamos realizando y al mismo tiempo tenemos que hacer conciencia sobre lo que le estamos haciendo a nuestro planeta. Esto es un tema de seguridad nacional para nuestro país. Hace unos meses vimos a Jaime Maussan, vimos justamente en el Congreso de la Unión presentando todo lo que pues has preparado precisamente para que pues se le dé un matiz de carácter legislativo, se le dé un trato constitucional a todo este tema de los ovnis y evidentemente esto contribuye justamente para las investigaciones. Claro, claro, pues y sobre todo para cambiar las leyes, para aceptar esto que ya es tan inminente y evidente para los pilotos, ¿no? Ya se están formando grupos. Yo estoy participando con algunos de ellos de pilotos que se intercambian evidencias. Ahora los pilotos se están convirtiendo en verdaderos observadores del cielo y están grabando desde sus cabinas en pleno vuelo. Hay casos, por ejemplo, lo que ocurre en las luces del Atlántico, que les llaman, las han visto muchos pilotos y las han grabado. No, yo a cada rato me subo a aviones y me dice la aeromoza o luego sale el capitán y me hace comentarios del otro día vimos esto y esto, ¿no? Es evidente que se ha incrementado la actividad, como también es evidente que nosotros hemos avanzado en poner en riesgo el futuro de la civilización humana, ya dijimos, por el cambio climático o por cuestiones bélicas. Todo esto tiene que incidir en la presencia de estos objetos. Ya no es una locura, ojalá se quiten esto de la mente. Es la realidad que estamos viviendo. O sea, si no queremos seguir viendo lo que está pasando ante nuestros ojos, pues creo que estamos cometiendo un grave error. Ya llegó el tiempo y yo creo, fíjate, te voy a decir algo. A mí no me gusta Donald Trump, no es de mi estilo, sobre todo por lo que te dije que no es un presidente que está a favor de reducir pues el cambio climático, de tratar de atenuarlo. Pero él, fíjate, por sus características, podría ser el indicado para abrir este fenómeno. Él sí no se va a detener como lo haría otro presidente cuando llegue un general del Pentágono y le diga, señor, esto no se puede abrir por seguridad nacional. Yo creo que si alguien le dice eso a Trump, se va a reír y lo va a hacer de todos modos. Entonces, yo creo que se están preparando ya. Mira, hace unos días hubo una audiencia en el Congreso de Estados Unidos organizada por Nancy Mace y ahí hubo un hombre que se llamó Mike Galt, un ingeniero que fue parte de la NASA y ahora se está rumoreando que podría ser el nuevo director de la NASA. Y él ahí en el Congreso dijo que la NASA tenía muchas evidencias de este fenómeno y que el fenómeno era real. Imagínate si lo hacen director. ¿Qué es lo que vamos a saber? ¿Qué nos van a dar a conocer? O sea, se está gestando un cambio. Yo creo que en el próximo año, los próximos 3 años,
vamos a iniciar un proceso de comunicación con estas inteligencias. Porque una vez que se acepte que esto es cierto, que ha sido cierto hace mucho tiempo, pues lo que sigue es tratar de hablar con ellos. Y eso es lo que realmente va a impactar a la humanidad. Y espero que para bien, porque no hay nada más poderoso para que el ser humano en su conjunto de todo el planeta tome una nueva actitud que iniciar comunicación con otras inteligencias y poder recibir ahí información que ayudara a todo el planeta. Yo creo que esto sí cambiaría nuestra historia y yo veo, a lo mejor algunos creen que es ciencia ficción, pero yo veo que esto va a suceder en los próximos 2 o 3 años y todos debemos de empezar a prepararnos para cuando llegue ese momento. Estamos platicando con Jaime Maussan, reconocido periodista. Jaime, en otra oportunidad platicamos y te comenté sobre el hecho de tu acercamiento con las autoridades mexicanas. Me comentaste en alguna ocasión que el secretario de la Defensa te había llamado para darte a conocer lo que sus pilotos habían visto, para que los orientaras en este tema. Hiciste un acercamiento con aquel secretario de la Defensa Ricardo Clemente Vega García. Exactamente. Vega García. Es Vega García. ¿Te has acercado o te han buscado por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum para seguir con las investigaciones y fortalecer este tema? Mira, Sergio Gutiérrez Luna como tú lo dijiste, en el año 23, el año pasado, hizo 2 audiencias en el Congreso que fueron muy significativas, que se dieron a conocer en todo el mundo. Ahí presentamos 2 de los seres desecados de Nazca, 2 seres tridáctilos que causaron pues todo tipo de controversia. Los seres son reales, digan lo que digan, y el Ministerio de Cultura de Perú, que lo único que no tiene es ser un Ministerio de Cultura, porque son realmente mentirosos, engañan, mienten, y lamentable, ¿no? Han tenido 18 ministros de cultura en 3 años o algo así, o sea, ha sido una locura ese lugar, y ellos son los que se oponen a que esto se sepa. Pero bueno, creo que en ese sentido, pues Sergio Gutiérrez Luna sí de alguna manera se convirtió en alguien que ayudó a impulsar esta conciencia en México, ¿no? Pero en el momento así que me hayan llamado, que me hayan dicho no, a lo mejor pronto, cuando Trump haga algún anuncio, a lo mejor cuando pase algo, a lo mejor si en Perú o gana la demanda o reconoce el gobierno de Perú que son auténticas, porque se acaba de hacer un análisis en el hospital de Ica y los científicos de ahí determinaron que los cuerpos son reales y que no han sido modificados. Entonces, si aceptan a sus propias autoridades, ahí podría darse una noticia bomba, o puede venir del Congreso, o puede venir de los propios seres que podrían hacer algo muy espectacular en cualquier lugar, en cualquier momento. Había un proyecto de la Agencia Federal de Investigaciones, OVNI, donde ibas a estar al frente de esta agencia. ¿Sigue en pie? No me ofrecieron nada, se rumoró y se dijo, y pues era un poco lógico ahora sí que por mi trayectoria en la investigación de este fenómeno y la cultura que he podido desarrollar. Pero no, nadie me ha dicho nada, no se ha hecho nada, no sé qué ha pasado. Quizá, bueno, recordemos que estábamos en el inicio del periodo electoral y pues estábamos muy distraídos y todos los políticos muy distraídos. Pero yo creo que este año se van a mover las cosas. Yo creo que lo que ocurre en Perú o lo que ocurre en los Estados Unidos va a generar un gran impacto en nuestro país para poder continuar con todo este proceso, ¿no? Debo decirte que el congresista japonés que vino aquí, que se inspiró en México, realizó audiencias allá en Japón y ahora hay ya una dependencia oficial que está investigando el fenómeno. O sea, gracias a lo que ocurrió en México, hubo un cambio de actitud en el gobierno de Perú, en el Congreso de Perú, y ahora lo están investigando seriamente. Y yo espero que también pueda influir en lo que va a suceder en Perú e incluso en los Estados Unidos, porque también he tenido la oportunidad de platicar con algunos congresistas y bueno, pues ya saben de todo lo que se está haciendo por acá. Y finalmente sabemos que estás muy ocupado y tienes agenda llena y te agradezco mucho que nos hayas destinado unos minutos. ¿Por qué Tabasco y sobre todo el sur de México es muy proclive
a la aparición de fenómenos. Bueno, qué bueno que lo dices. Que hace apenas unos días, no sé, la semana pasada, hubo un avistamiento importantísimo, no solamente en Tabasco, en Veracruz, en Tabasco, en Oaxaca y en Chiapas. Tenemos videos. Un objeto grande lo grabó muchas personas ahí, no sé si fue 25 o 26 por ahí, para que lo busques, porque el caso es fantástico. Y es el mismo objeto que fueron grabados en 4 estados distintos. Pocas veces sucede algo así y acaba de pasar. Y parece ser el mismo tipo de objeto de un caso muy antiguo del 88 que se llamó el caso de Gulf Breeze, que es allá en la parte alta del Golfo, en los Estados Unidos, cerca de Pensacola, donde una persona tuvo una experiencia con uno de estos objetos. Y si lo comparamos con los que acaban de aparecer allá en el Golfo, pues es muy parecido, yo diría igual. Si es que sí, Tabasco, y debo decirte otra cosa del caso Pemex, Ciudad Pemex, que estamos investigando, unos colaboradores nuestros estuvieron en el Registro Nacional y ahí encontraron documentos de la Dirección Federal de Seguridad de la época de los 70s, 80s, y ellos investigaron el caso, fíjate, nosotros estamos ya obteniendo todos esos archivos y vamos a ver qué fue lo que investigó la Dirección Federal de Seguridad ahí en Ciudad Pemex. Creo que fue en 1970, no estoy seguro, pero creo que fue por allá, y a ver qué sale de eso, porque pues con eso pues se está confirmando que el caso realmente sucedió. Así que muy interesante, Gerardo. Pues muchas gracias, querido Jaime, siempre por destinarnos minutos para platicar. Eso habla de tu profesionalismo, de tu sencillez como ser humano, y te lo aprecio muchísimo como siempre, Jaime. Muchas gracias. Para servirte como siempre también, Gerardo. Sigue adelante. Y muy atento porque vienen cambios. Ahí estamos pendientes para cuando vengan los cambios, te contactemos nuevamente. Órale pues. Gracias. Jaime Maussan, usted lo conoce, lo ha visto y de verdad que es un halago siempre platicar con él. Hacemos la pausa, volvemos.